Floricanto presenta. Bienvenidos a este cuarto tema ya de la Mariología. Haciendo un repaso, el tema número 1 o el 0 prácticamente, porque es la introducción a la Mariología, trata acerca de la cuestión del dogma. El segundo tema acerca de la maternidad divina. El tercer tema, que es la segunda de los dogmas, acerca de la Inmaculada Concepción. Hoy veremos la perpetua virginidad y terminaremos en un tema posterior acerca de la ascensión, la asunción de la Virgen a los cielos. Pues entonces, el primer tema establecía que un dogma la Iglesia lo proclama, el magisterio de la Iglesia, porque ya lo vive. Después de siglos incluso de vivir un dogma, la Iglesia lo proclama. Por lo tanto, la Iglesia no inventa dogmas, los proclama. Segundo, el tema acerca de la maternidad divina. Se demostraba que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, una vez demostrado que Jesucristo tiene esa unión hipostática de dos naturalezas en una persona, es fácil afirmar, no que María es diosa y que por lo tanto engendra dioses, sino que María es madre de un tal Jesús. Sucede que ese tal Jesús es Dios. Así que María es madre de Dios. El siguiente tema es acerca de la Inmaculada Concepción. Y para entender la Inmaculada Concepción se parte del problema del pecado original. El pecado original es el que origina los otros pecados, y para eso les recomiendo el libro de Esta es nuestra fe, Teología para Universitarios, de Luis González Carvajal, que hablábamos acerca de un error gastronómico. Bueno, ¿cómo va a explicar él esto? Que no dimos todo el círculo completo de esto. Es cómo explicar que se trata no de una culpa, el pecado original. Porque surge la cuestión de, miren, vamos a encontrar un montón de doctrina. San Agustín en el siglo V decía que el pecado original se transmitía a través del semen. A partir de ahí podríamos pensar no sé cuántas cosas acerca del dogma, y por eso es muy interesante que lo podamos explicar, porque decíamos, no se pretende alcanzar grandes alturas teológicas en cuanto a la explicación de muchos textos y de bases doctrinales, sino sobre todo en tratar de explicar de forma casi coloquial este dogma. Y entonces el ejemplo que propone es muy sencillo. Dice que no se trata de la culpa, el pecado original. Se trata de la participación. Entonces, a ver, si un papá no tiene para pagar la renta, entonces pues nada, que va a tener que salir de su casa. Pero si ese papá tiene además un hijo, ¿qué hace el papá? Tiene que dejar la casa y dejar al hijo. El hijo no tiene la culpa de que el papá no tenga dinero para pagar la renta. Entonces el papá deja la casa, pero se lleva al hijo. Uno pregunta, ¿qué culpa tiene el hijo para que pueda dormir en la calle ese día? No estamos hablando de culpa, estamos hablando de participación. Una extraña solidaridad que se da en la humanidad, no en las personas, sino en la humanidad entera. Por lo tanto, participamos del pecado de Adán, que se establece como desobediencia. Entonces, pues podríamos seguir nuestra reflexión, como ven, todavía por esos puntos, y sin embargo la conclusión es que María
fue preservada del pecado original por los méritos, en previsión, dice así, en previsión de los méritos de Jesucristo. Porque Jesucristo todavía no nacía, pero ella fue preservada del pecado para poder decir, la Virgen María nunca estuvo bajo el poder del diablo. Entonces, lo más interesante que sacábamos de esto no era esto. Lo más interesante que se saca del dogma no es la enunciación del dogma. Lo más interesante es la cuestión práctica. La Virgen María, que nació sin pecado original, nació inmaculada, toda su vida decidió permanecer inmaculada. Igualito que nosotros, cuando nos bautizaron, estábamos inmaculados. ¿Qué sucedió después? Pues cada uno podrá responder, y a veces respondemos con nuestros propios pecados. Bueno, pues entonces, hoy nos toca abordar el tercero de los dogmas, que es la perpetua virginidad, y se enuncia, se llama así, la perpetua virginidad, o sea, María Virgen, se enuncia de formas muy elocuentes. A mí me gusta, particularmente me gusta decir la Virgen Madre, porque pareciera una contradicción. La Virgen Madre, pues no puede ser, o es madre o es virgen, y sin embargo, la Madre Virgen para nosotros es muy elocuente. Y se enuncia el dogma que ella es antes, en y después del parto, virgen. Así está enunciado el dogma, y pues siempre como que nos metemos en un grave problema. Sin embargo, atendiendo a la doctrina de la Iglesia, nos damos cuenta de que este problema tiene solución, porque se trata de abordar desde la revelación y los datos que esta arroja lo que nosotros hoy tenemos y vivimos como doctrina, sin mayor complicación. Entonces vamos a emprender esto con mucha fe, pero también basándonos, miren, aquí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica. Así por si algún burro se atraviesa, con este lo tumbamos. Y además tengo la Sagrada Escritura, la Biblia. Esta es una Biblia latinoamericana. También de forma particular este dato, pero es la Biblia que yo leí la primera vez. Es la Biblia que leí completa. Y después, claro, está estudiando, uno estudia en la Biblia en la Biblia de Jerusalén, porque tiene un aparato crítico muy específico, muy bonito, que habla sobre las diversas traducciones, por ejemplo, o errores posibles en la traducción, o la posibilidad de alguna palabra en el aparato crítico que no sea tal, porque pues acuérdense que no existían estos libros, existían rollos, existían pergaminos. Entonces, si de repente sin tener letra de doctor, de repente no se nos entiende qué estamos escribiendo, imagínense en un pergamino de varios siglos. Así que la Biblia de Jerusalén da cuenta de eso. Es muy buena la Biblia de Jerusalén. Más aparte, si además vemos Biblias, hay Biblias que tienen, que son bilingües o trilingües, o que van formando en columnas lo que se dice, cómo se dice en latín o cómo se dice en el texto original. La Sagrada Escritura fue escrita también en hebreo o en arameo o en griego. Por eso atender a la doctrina de la Iglesia a mí me parece de lo más conveniente. ¿Cuántas dudas tenemos? Pues muchas. A estas alturas tenemos muchas dudas. Sin embargo, no sería correcto quedarnos con las dudas, sino investigar, estudiar. A veces me preguntan a mí y yo tampoco sé, pero se trata de investigar, de poder dilucidar dónde nosotros podemos resolver correctamente una cuestión para no caer en el error. La Iglesia tiene 2000 años, entonces las dudas que usted tiene, pues por 2000 años la Iglesia ha estado resolviéndolas. Así que por eso uno se confía a la Iglesia y a su doctrina, porque estamos en la verdad de muchos siglos. Bueno, que yo no sepa responder de repente alguna de sus preguntas, que yo no sepa resolver alguna duda, pues eso se lo achaco nada más a mi escasa inteligencia, pero no a la doctrina de la Iglesia, como ven. Entonces,
siempre atender la doctrina de la Iglesia, que nace así, de la Sagrada Escritura, de la revelación, el catecismo que nos ilumina bastante. Bueno, pues entonces, aquí en el catecismo ustedes encontrarán la enunciación del dogma, más aparte varios otros aspectos muy interesantes. La virginidad de María, nosotros la tenemos desde los concilios primeros, habíamos hablado del concilio de Éfeso en el 431, pero hay otros dos concilios que se llaman Nicea y Constantinopla. Nicea en el año 325 y Constantinopla en el año 381. Y ya ahí se enuncia, les recuerdo, Nicea 325 y Constantinopla en el año 381. Ya se enuncia y ustedes dirán, bueno, y esas fechas nada más les doy otra fecha. Apenas en el año 313 o 314 está el edicto de Milán que deja de perseguir a los cristianos. Entonces del año 314 al año 325 ha pasado nada. Y apenas la iglesia está construyendo templos, apenas la iglesia está estructurándose y comunicándose la doctrina, sus libros y su forma de hacer la misa, etc. Porque pues antes estaban perseguidos. Ahora, esto nos arroja datos bien interesantes. ¿Por qué? Porque si mencionamos que año 321, 325 y 381, los dos concilios de Nicea y de Constantinopla, dicen que María es virgen. ¿En dónde? Pues en el credo. Porque el credo que nosotros rezamos es el credo niceno-constantinopolitano. A ver, repítanlo. Niceno-constantinopolitano. El credo niceno-constantinopolitano es el que rezamos cada 8 días. Hay otro credo más breve que se llama símbolo de los apóstoles, que tiene diferencias como la de descendió a los infiernos o la comunión de los santos. Pero eso lo dejamos para otro curso. Entonces, esto de Nicea y de Constantinopla, ¿qué cosa dicen? Nació de Santa María Virgen. Entonces, ya desde ese tiempo, en los concilios, se enuncia a la Santísima Virgen como Virgen. Ahora, si nosotros atendemos a una cuestión, tomo mi Sagrada Escritura, la traducción no cambia mucho. Y entonces, en el Evangelio de San Lucas, tenemos en el capítulo primero, en el versículo 26. Escuchen esto. En el 6º mes, el ángel Gabriel, apréndanse el nombre del ángel. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Y más adelante va a seguir enunciando la Virgen. Como ven, el original tiene 3 maneras de interpretar la palabra. Una de ellas es virgen, la otra es doncella, la otra es una joven núbil. O sea, todas ellas coinciden en lo mismo, en que sería una mujer virgen. Es interesante esto del texto. Bueno, pues entonces, más interesante no es que haya sido antes, en y después del parto virgen. Porque vamos a abordar el problema. La virginidad se puede entender en un triple sentido. Virginidad de mente, la virginidad de los sentidos y la virginidad del cuerpo. Aquí otra vez. Virginidad de mente, virginidad de sentidos y la virginidad del cuerpo. Entonces, la virginidad del cuerpo pues sería la integridad física. Esto lo vamos a dejar aparte. ¿Y por qué? Porque pareciera lo más interesante, pero no es lo más interesante. A ver, abordemos la cuestión. Si pensamos que la virginidad en un tiempo se midió, la virginidad era porque el himen estaba intacto, estaba incorrupto, el himen es una telita en el aparato reproductivo de la mujer. Pues entonces con la penetración se rompía.
abordando esta cuestión, vamos a resolverla de forma hipotética, supuesta. ¿Por qué? Pues porque para demostrar esta cuestión de una virginidad meramente física, necesitaríamos hacer una biopsia. No podemos hacer eso porque no tenemos el cuerpo de la Virgen. Pero vamos a ponerlo en un hipotético. Vamos a ponerlo muy simple. Vamos a suponer que es posible. ¿Por qué? Porque es posible, porque se vive, y mucha gente vive eso, de la virginidad de su cuerpo. Vamos a terminar con esa parte, pero tomando incluso un escrito de la Sagrada Escritura, y entonces, pues estaba buscando mis lentes porque esa partecita es muy chiquita. Bueno, pues entonces vamos a pensar todavía en otra cosa. Hoy, si solamente se tratara de resolver una cuestión del cuerpo, entonces solamente que tenemos que lo podríamos resolver, por ejemplo, a través de un himen complaciente. Nada más. El himen complaciente se extiende y de esta manera, gracias, tenemos un himen que no se rompe. Punto. Como ven, no hay mucha complicación en esto, pero tampoco estamos en los casos hipotéticos, porque la doctrina no se guía por hipótesis o no solamente es supuestos. Mejor vamos a atender a otra cuestión. Habíamos dicho una virginidad de mente, una virginidad de los sentidos y la virginidad del cuerpo, que sería la integridad física o el himen intacto. Se puede desde la virginidad de mente y la virginidad de los sentidos. Y atendemos a la virginidad de los sentidos porque ella es inmune a los deseos desordenados de la concupiscencia. Miren, es un ejercicio. La pureza es un ejercicio. La gente que vive con pureza puede ejercitar más la pureza. ¿Por qué? Pues porque ya la vive. La gente que no vivimos la pureza, porque nos cuesta mucho trabajo, porque somos bien pecadores, porque somos bien lo que ustedes quieran, pues más estamos envueltos en eso. Imaginen ustedes una persona que es adicta a la pornografía, una persona que compra revistas, una persona que se suscribe a canales, una persona que sabe, pues entonces, ¿qué está haciendo? Se está revolcando más y más en esa situación. Al revés, una persona que intenta vivir la pureza, entonces, entre más niveles de pureza alcance, mucho más fácil les es vivirla. Una pureza de sentidos. La sexualidad tiene una antesala que es la sensualidad. La sexualidad tiene una antesala que es la sensualidad. Viene de sensus, de los sentidos. Entonces, ¿qué hay que hacer para cuidar la pureza interior? Se cuidan los sentidos. O sea, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, porque nosotros cuidamos esa antesala de la sensualidad, que son los sentidos. Y la otra, la virginidad de mente, evitando lo que repugna a la castidad. Entonces, muchas veces uno está viendo la televisión y aparecen escenas, pues uno no puede ni cerrar los ojos así como tan angustiosamente ni tan piadosamente. Tampoco es que uno le corra a apagar al canal, a la televisión. Tampoco es que uno le cambie de canal. No, se trata más bien de evitar lo que repugna a los sentidos, porque entonces lo único que uno hace es desviar la mirada y ocuparse de otra cosa. Es fácil como eso, para vivir esta virginidad que nos enseña la Virgen María. Dice Santo Tomás que hay veces que son razones de conveniencia. ¿Por qué hay una razón de conveniencia? Porque si bien es cierto que hay razones doctrinales, hay otras que hasta nos convienen. Nos conviene pensar en el cielo, porque si nosotros no pensáramos en el cielo,
pues nos portamos como sea. ¿Y qué tal si el día que nos muramos nos encontramos ahí en el juicio? Y vamos a decir, lo hubiera pensado. Bueno, pues entonces hay razones de conveniencia. Conviene pensar en el cielo porque qué tal si sí existe. Y Santo Tomás, hablando de esta relación de conveniencia, dice que convenía que el Hijo tenga un único Padre en el cielo, concebido eternamente en pureza espiritual, y fuera concebido virginalmente en la carne, para que estuviese exento del pecado original, y para que los miembros de su cuerpo místico nazcan, según el Espíritu, de una iglesia virginal. Es muy bonito el texto, porque habla de cómo los hijos de la iglesia son preservados del pecado. El bautismo nos regenera, nos hace hombres nuevos. ¿Y qué dice el aparato crítico? Que no es un aparato crítico exactamente, les enseño algo del aparato crítico. En sus Biblias van a encontrar el texto y luego una línea. Lo que está abajo de la línea es el aparato crítico. Aquí, imaginen ustedes, Lucas presenta, solamente esta hoja presenta de texto de San Lucas hasta aquí. Y aquí hay una línea y todo lo demás es aparato crítico. Acá de este lado, la línea llega casi a la mitad y todo lo demás es aparato crítico. Hay algunas páginas que no tienen aparato crítico, pero acerca del texto que les he leído de la Santísima Virgen, que el nombre de la Virgen era María y el nombre del ángel era Gabriel, entonces expresa que Virgen debía ser aquella que desde el comienzo fue elegida por Dios para recibir a su propio Hijo en un acto de fe perfecta. Ella que daría a Jesús su sangre, sus rasgos, su carácter, su educación primera, debía haber crecido a la sombra del Todopoderoso, cual flor secreta que nadie hiciera suya, y que hubiera renunciado a todo menos al Dios vivo, y que en adelante sería el modelo de todos, pues cualquier creyente en un grado distinto según la misión de cada uno, renuncia a muchas cosas para arriesgarse en un camino en el que la única recompensa es Dios. Arriesgarse en un camino en el que la única recompensa es Dios. Y uno dice, todo esto que leyó, ¿de qué se trata? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo dice que el hombre que descubrió el tesoro ya no duerme, ya vendió todo lo que tenía por ese tesoro? Me imagino a colegas míos, me imagino a personas que yo conozco, extraordinarios, que viven su castidad, que viven su virginidad. ¿Por qué? Porque han descubierto el reino de los cielos como un tesoro. Y una vez que descubren ese tesoro, lo demás pierde valor. Para mi gusto, este es el punto central de la perpetua virginidad. La Virgen María tenía un proyecto. Le encargaron que educara al Hijo de Dios. Y por eso, pues no tenía mucho tiempo de andar viendo telenovelas ni haciendo... ¿Por qué? Pues porque el proyecto era muy claro y el proyecto era muy absorbente y el proyecto la había enamorado. El proyecto, cuando uno está enamorado de esa cosa, le dedica tanto tiempo que parece que todo lo demás no vale, no importa. A veces para el bien, porque hasta los videojuegos nos roban tanto tiempo. A veces hasta una telenovela ahí con las señoras pegadas para ver qué le pasa a Carmencita, si se va con el hijo del patrón o no. Cuando un proyecto nos apasiona, ya no hay nada que se le equipare. La Virgen María tenía un gran proyecto, el proyecto de Dios. Y algunos pensarán, no es posible esto. Bueno, aquí va a decir que hay gente que tiene conciencia chata, o sea, que nomás no entra. ¿Por qué? Pues porque tiene la conciencia tan obtusa que ni siquiera puede pensar que otros sí pueden vivir esto. Y conocemos a tanta gente que por el reino de Dios no solamente es virgen, sino ha entregado su vida, sus bienes y todo por el reino de Dios. Pues ahora imaginen la Virgen María tan cerca del Redentor, que solamente tenía esta opción del reino de Dios.
qué torpeza inconsciente, son 4 renglones estos, dice, qué torpeza inconsciente en las razones chatas de aquellos que no han guardado la tradición de los apóstoles, la cual proclama que María fue y quedó siempre virgen. Qué manera de rebajar las maravillas de Dios a lo que ellos mismos no son capaces de comprender, ni mucho menos de practicar. Tenemos este dogma tan precioso. ¿Qué significa para nosotros? Que María quedó consagrada al proyecto de Dios. Y por eso su virginidad sería como consecuencia lógica de este proyecto de Dios del cual ella estaba completamente enamorada. Que el Señor nos regale sondear estos aspectos de la virginidad. El Señor nos regale también nosotros adquirir la pureza que el Señor nos está exigiendo como para enamorarnos del proyecto del reino de los cielos. Que así sea. Pues nos estamos viendo, que tengan buen provecho, buen café, buena tarde, lo que sea, y nos vemos en la siguiente emisión para el último de los dogmas.